Bueno, vamos a empezar en esta semana continuamos con la parte de convergencia, pero con dos teoremas importantes, que uno es la ley de los grandes números y el teorema central del límite. La ley de los grandes números ya un poco la introdujimos en la semana anterior a través de lo que fue la desigualdad de Chebyshev y esos ejemplos con la frecuencia y la tirada de monedas, pero ahora la vamos a extender un poquito más. Bueno. Como digo, en esta sección estudiaremos algunos casos particulares de convergencias, los cuales tienen su importancia particular, sobre todo por la gran cantidad de aplicaciones que los vincula. La ley de los grandes números surge cuando estamos interesados en estudiar la convergencia de promedios, ¿sí? Estamos interesados en promedios, por ejemplo, la frecuencia relativa, que es un promedio cuando las variables aleatorias son Bernoulli. Cuando son ceros y unos, la frecuencia relativa es un promedio. Ahora, si tengo otro tipo de cosas, bueno, de variables aleatorias que toman otros valores, entonces hablamos del promedio en general. Como comentario general, hablamos de ley débil cuando una convergencia es en probabilidad y hablamos de ley fuerte cuando una convergencia es casi segura. Es una terminología que se utiliza en el contexto de probabilidad. Bien, la ley débil de los grandes números dice que si tenemos una sucesión de variables aleatorias, todas independientes y con esperanza mu y varianza sigma cuadrado. Esto quiere decir que existe la esperanza, obviamente, finita, y existe la varianza y es finita. Entonces el promedio de estas variables aleatorias converge en probabilidad a mu, ¿sí? Es la versión de lo que ya habíamos visto para la frecuencia, como decía, pero bueno, la demostración es simplemente tomar el promedio y tratar de acomodarlo para aplicar la desigualdad de Chebyshev, como vimos antes, ¿no? Entonces, para aplicar la desigualdad de Chebyshev tenemos que calcular la esperanza del promedio y la varianza del promedio. Donde, simplemente utilizando las propiedades de la esperanza, la linealidad en este caso, tenemos que la esperanza del promedio es mu, y la varianza, ahora sí utilizando la independencia de las variables aleatorias, la independencia nos queda sigma cuadrado sobre n. Acá no está explícito, viene de antes, si ustedes quieren, esto es un lindo ejercicio para estar verificando cómo se hace. Entonces, en este contexto, la probabilidad de que la distancia de el promedio, ¿no? El x barra, el promedio, menos su valor esperado, que es mu, justamente, sea mayor que epsilon, por la desigualdad de Chebyshev, es la varianza sobre epsilon cuadrado. En este caso, sigma cuadrado sobre n por epsilon cuadrado. Como la varianza es fija, entonces cuando n tiende a infinito, este término tiende a cero. Y por lo tanto, el límite de esto, sea cual sea el epsilon, siempre va a ser cero. Y ahí tenemos que la convergencia en probabilidad. Bueno, un resultado aparentemente sencillo a partir de todos los resultados que tenemos previos, ¿no? Bueno, como decía antes, esta situación fue la que modelamos con la tirada de la moneda y la frecuencia y demás. Bien, sigamos. Un ejemplo. En una fábrica se produce un determinado componente electrónico cuya duración puede pensarse exponencial. El fabricante está tratando de estimar el tiempo medio de duración de cada componente. ¿Cómo le proporcionaría tal estimación? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos darle una estimación del tiempo medio de duración de cada componente? Bueno, una primera solución, en inferencia se estudian otros métodos específicos, podría ser, por ejemplo, sería observar la duración de algunos de estos componentes y tomar el promedio de dichas duraciones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar, en cierta forma, seguros a través de la ley de los grandes números, de que si la duración entre distintos componentes es independiente, entonces podemos considerar esas duraciones como variables aleatorias independientes con distribución exponencial de parámetro lambda. La ley de los grandes números nos dice que el promedio converge en probabilidad 1 sobre lambda, y por ahí que tenemos que el promedio va a servir para estudiar este 1 sobre lambda. Obviamente que para estimar el lambda uno podría trabajar de forma con el inverso, pero bueno, nosotros queremos el promedio, ¿no? Entonces de aquí sacamos la esperanza de nuestras variables exponenciales. Y este es un ejemplo de posible aplicación, como la estimación puntual de un parámetro. Bien. Bien, el lector recordará que cuando se introdujo la idea de esperanza de una variable aleatoria, decíamos intuitivamente que podía pensarse como un promedio al repetir muchas veces un mismo experimento en iguales condiciones. Bueno, en aquel momento fue como una idea intuitiva que la motivábamos, pero ahora justamente es el marco teórico que habilita formalmente a esa consideración, ¿no? La ley de los grandes números
es la justificación para esa idea, porque si tenemos variables i y d con esperanza y varianza finita, entonces justamente el promedio converge al valor esperado de todas ellas. Entonces la esperanza de una variable aleatoria la podemos pensar como un promedio de recolectar datos, ¿no? En el sentido, ¿no? En realidad es un límite, es una convergencia en probabilidad y demás, pero esa es la idea intuitiva. La ley de los grandes números, que en este caso la vimos, que es una convergencia en probabilidad, tiene su versión fuerte, pero bueno, no, en este curso no vamos a entrar con la demostración, simplemente para enunciarlo y tenerlo presente. En similares condiciones, si tenemos variables aleatorias independientes y también idénticamente distribuidas con esperanza mu, acá no se le pide nada de la varianza, porque también se puede llegar a demostrar, el promedio también converge casi seguramente a mu. Entonces, al valor esperado, ¿no? Tenemos que tener que sean independientes y en este caso todas con la misma distribución. Si prestan atención, para la ley débil se pedían independientes, no todas con la misma distribución. Si se le pedía que todas tuviesen la misma esperanza y la misma varianza, pero no igual distribución. En este caso estamos cambiando un poco algunas hipótesis y le pedimos que todas tengan la misma distribución. Vale aclarar que esta ley fuerte se puede generalizar, o sea, las hipótesis se pueden debilitar un poco y sigue siendo válida, pero bueno, como decía, no vamos a entrar en grandes detalles en este curso. Una posible aplicación para la ley de los grandes números es en el cálculo de integrales, ¿no? Esto se utiliza mucho para utilizar algunos resultados. En la actualidad, hay veces que aproximar valores de integrales en varias dimensiones con una computadora se hace bastante complicado por métodos al estilo de sumas inferiores y sumas superiores, ¿no? Estamos hablando de integrales que no se pueden calcular de forma exacta. Entonces se utilizan métodos aleatorios para, basados en la ley de los grandes números para obtener ese valor. Bueno, les voy a mostrar rápidamente cómo es una idea en este caso. Por ejemplo, esta función, que es la campana de Gauss, el integrando, no tiene primitiva elemental. Entonces nos disponemos a intentar calcular la integral entre 0 y 1. Uno podría preguntarse, y bueno, pero si yo voy a GeoGebra me lo calcula. Y sí, ¿y cómo lo calcula? Ese es uno de los problemas, ¿no? Bueno, hay ciertas formas, métodos numéricos que estas las permite calcular de forma más eficiente que lo que vamos a hacer aquí. Pero bueno, esto es como una idea introductoria para una aplicación que en mayores dimensiones tiene mucho más relevancia. Bien, supongamos entonces, aquí tengo la curva, el integrando, estamos entre 0 y 1 y aquí iría para 0 y 1. Lo que tenemos que hacer, bueno, nos interesa calcular esta área que está aquí abajo, pintada. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, supongamos que tengo el cuadrado 1 por 1, entonces lo que hacemos es simular puntitos, simulación Monte Carlo, simulamos puntitos de esta uniforme y de esta uniforme. Por lo que vimos en vectores aleatorios, eso nos da, si las simulaciones son independientes, nos da uniformes en el cuadrado. Entonces lo que hacemos es, contamos la frecuencia, anotamos 1 si el puntito simulado nos queda en la zona del área pintada y contamos 0 si nos queda por fuera. Entonces, la frecuencia relativa de esos ceros y unos nos va a converger a la probabilidad de caer en la zona pintada, ¿no? Pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Por qué a la probabilidad de eso? Porque tenemos una variable que vale 0 o 1 y la frecuencia relativa converge exactamente a la esperanza. En este caso las variables aleatorias son de Bernoulli y por lo tanto la esperanza es la probabilidad de caer, de ser 1, caer en esta zona. Entonces, simulando puntitos en el cuadrado 0,1 por 0,1, ¿no? Y marcando 1 cuando me quedan en esta zona o 0 en esta zona, lo que hacemos es, esa gran cantidad de simulaciones me va a converger, por la ley de los grandes números, a la probabilidad de caer en esta zona. Y como el área total es 1, la probabilidad de caer en esta zona es justamente el área de esta zona. Y por lo tanto ahí podemos estimar. Veamos cómo funciona en la práctica. Bueno, esto se los dejo un poco para que lo lean. Es la fundamentación un poco teórica de lo que pasó recién, de lo que les conté recién. Y acá tenemos ese resultado final, que el promedio ese de poner ceros o 1 converge a justamente esa integral que estamos buscando.
Para distintos valores, por ejemplo, para n igual 10 calculamos esas frecuencias relativas y nos quedan estos distintos valores que se van, cuando n crece, se van aproximando a este valor 0,37, etcétera, ¿no? Perdón, vuelvo para atrás y acá 0,34 es aproximadamente hacia un GeoGebra el cálculo de esta integral, ¿no? Entonces, obviamente que uno tiene que aplicarlo esto muchas veces. Lo otro también en una aproximación hay que ir viendo cuántas simulaciones se requieren para que se estabilice justamente este número. Bueno, comencemos entonces con este otro resultado que implica un resultado de convergencia en ley, uno de los más importantes, que es el teorema del límite central, ¿no? Entonces vamos a empezar a través de un ejemplo intuitivo. Pensemos que tomamos la altura de los estudiantes de un cierto grupo y la vamos registrando, ¿no? X1 es la altura del primer estudiante, X2 es la del segundo y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es, como teníamos antes, tenemos una sucesión que va dando las alturas, pero lo que nos interesa a nosotros son los promedios, otra sucesión. Entonces vamos calculando los promedios de esas alturas que teníamos, ¿no? Para cada n tenemos, para n igual 1 sería simplemente la altura del primer individuo que sale en la muestra. Para n igual 2, el promedio de la altura del primer individuo y el segundo individuo. Para n igual 3, el promedio de los 3, ¿no? Y así seguimos. Y ahí tenemos los promedios. Entonces, ¿qué comportamiento esperemos que lleve ese promedio al crecer n, ¿no? Al aumentar n? Esa es la idea. Y bueno, uno de los resultados clásicos es decir que, bueno, eso parece ser como una campana de Gauss, ¿no? Esa media, cuando aparece un individuo grande, se va a correr hacia la derecha, cuando aparece uno chico se corre hacia la izquierda, pero en general va a estar como alrededor del centro. Pocas veces se va a variar, ¿no? Eso es lo que dice un poco por acá. Resulta razonable pensar que uno se encontrará con estudiantes altos, lo que harán aumentar mucho al promedio, y con estudiantes bajos lo que harán disminuir el promedio, pero en general tendremos pocos estudiantes con alturas extremas y muchos con una altura media, lo que da lugar a pensar en un gráfico del estilo de la campana de Gauss. En términos de probabilidad, el resultado es el teorema del límite central, o también se conoce como el teorema central del límite. Bueno, tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, para este caso, todas con esperanza mu y con varianza sigma cuadrado. Suponemos además que las variables aleatorias tienen función generatriz de momentos. Esto es un requisito que no se requiere en realidad para demostrar el teorema, pero para la versión que nosotros vamos a demostrar o tratar de demostrar a través de un ejercicio, sí se requiere esta hipótesis de generatriz de momentos. Bueno, en ese caso entonces, si tomamos el promedio y observen, le restamos mu, que es la esperanza de una de ellas, pero también es la esperanza del promedio, como vimos antes, y lo dividimos entre sigma sobre raíz de n, esto es el desvío estándar de justamente el promedio. Ya lo habíamos calculado antes, la varianza del promedio, y nos quedaba sigma cuadrado sobre n, por lo tanto este es el desvío estándar. Por lo tanto lo que estamos haciendo acá es estandarizando el promedio. Estandarizar o tipificar, le estamos restando su media, su valor esperado, y dividiendo entre el desvío. Esta variable aleatoria nos queda con esperanza 0 y con varianza 1. Bueno, si hacemos este ajuste, se puede demostrar, y es lo que sigue como ejercicio, que esto converge en ley, esta variable aleatoria converge en ley a una variable z que se distribuye normal 0,1, o sea, la famosa campana de Gauss. Bien. Para la demostración está sugerido como ejercicio guiado, paso a paso, con algunas simplificaciones. También están las notas donde está demostrado sin algunas simplificaciones, un poco más general, por ejemplo, directamente va el caso mu genérico. Pero bueno, quiero que lo traten de hacer y lo discutimos en los foros, así que no voy a dar sugerencias por este lado. Es un ejercicio extenso, pero bueno, es un ejercicio que también vale la pena tomárselo en cuenta y está planteado como ejercicio para que ustedes lo hagan. Es un resultado que se suele preguntar a veces en exámenes y demás. Bien, observación. Observamos que el promedio, la media muestral en este caso, por la linealidad de la esperanza tenemos que su esperanza, la esperanza del x barra, es justamente mu. Utilizando la independencia tenemos que la varianza de x barra es sigma cuadrado sobre n. Por lo tanto, el resultado anterior nos muestra que el promedio menos su valor esperado sobre la raíz de la varianza converge en ley a z, que era la normal 0,1. Pero bueno, podemos buscarle una vuelta de tuerca a esto. Si uno hace simplemente la cuenta, en vez de trabajar con el promedio, trabaja con la sumatoria.
y lo que le resta a la sumatoria, como dice acá, es el valor esperado de la sumatoria, que va a ser n por mu, y lo divide entre el desvío estándar de la sumatoria, en vez de ser el promedio, que es raíz de n sigma. Entonces, si ustedes hacen la cuenta acá adentro, van a ver que este término que está aquí es exactamente el mismo que este que está aquí. Simplemente es acomodar, dividir aquí entre n y aquí en el denominador también entre n. Les queda exactamente lo mismo lo de arriba que esto de aquí. Y por lo tanto, esto converge en ley también a z. ¿Qué nos quiere decir esto? De que el teorema central del límite lo podemos aplicar tanto para el promedio como para una sumatoria de variables aleatorias, siempre y cuando cumplan la hipótesis de que las variables sean, vamos para atrás, independientes, todas con la misma distribución, con esperanza fija mu y con varianza sigma cuadrado. Y bueno, el supuesto de la generatriz de momento se lo pedimos nosotros para esta demostración que vimos. Entonces se le puede aplicar todo eso a la sumatoria. No hace falta ir al promedio para aplicar el teorema central del límite, podemos utilizarlo directamente con la sumatoria. Bueno, una aplicación para el tamaño de una muestra, ¿no? Supongamos que la población de personas de Montevideo es n lo suficientemente grande, y usted quiere realizar una encuesta para indagar sobre la opinión de las personas con respecto a la gestión del actual gobierno. Para simplificar la idea, le preguntamos si está de acuerdo o no, y consideramos la variable aleatoria x sub i, ¿no?, como una variable aleatoria Bernoulli, que va a ser 1 si la persona iésima está de acuerdo y 0 si no. Bien. Consideramos que la población de personas que está de acuerdo con la gestión es P, que es n sub 1 sobre n, ¿no? La población total, n sub 1 son los que están de acuerdo, sobre n total los que no, el total de la población. Que para nosotros este P, esta proporción, es un valor desconocido. Entonces queremos tomar una muestra, pues es muy costoso encuestar a todos, por ejemplo, los montevideanos, si estuviésemos trabajando con Montevideo. Entonces tomamos una muestra, de modo que con una confianza del 95%, o sea, queremos tomar una muestra de modo que con probabilidad 0,95 la proporción de personas que estén de acuerdo en la muestra, ¿sí?, diste menos de epsilon de la verdadera proporción de P. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tome la muestra, les pregunte a las personas, el promedio que haga con esos resultados sea muy similar a P, que diste menos de epsilon del verdadero valor de P. Epsilon podemos pensar, por ejemplo, 0,01. Sí, esa es la idea. Entonces, eso es lo que dice un poco acá. Vamos a seguir. Planteemos nuestro problema en términos de probabilidad. Si n es el tamaño de la muestra, tenemos nuestra proporción, en realidad, nuestra frecuencia relativa de los individuos es el promedio, ¿no?, la proporción de personas que está de acuerdo en la muestra, porque las variables solo valen 0 o 1. Suponiendo que la opinión de las personas es independiente entre ellas, tenemos que las variables aleatorias son independientes con distribución de Bernoulli de parámetro P, ese P desconocido que queremos tratar de ajustar. Este supuesto es realista si las personas son elegidas al azar. Además, siendo el tamaño de la población suficientemente grande, la elección sin reposición es prácticamente equivalente a la elección con reposición. Pero bueno, esos son algunos detalles técnicos. Lo que nos planteábamos es hallar n, el tamaño de la muestra esa que necesito, la cantidad de personas que necesito preguntarles, de modo que la probabilidad de que el promedio muestral menos el valor teórico P disten, por eso el valor absoluto, en menos de epsilon, que podría ser 0,01, bueno, la probabilidad de todo eso que sea 0,95. Una probabilidad muy alta. Yo quiero estar bastante seguro de que con el promedio voy a estar muy cerca del valor teórico P que desconozco. Entonces para esto vamos a utilizar el teorema central del límite para hallar este valor de n. Veamos. La esperanza de cada variable aleatoria es P, porque son Bernoullies de parámetro P. Y la varianza es P por 1 menos P. Eso sale directamente de ser Bernoullies. Entonces lo que nos interesa calcular es la probabilidad de que el promedio menos P en valor absoluto sea menor que epsilon. Aplicando propiedades de valor absoluto, eso nos queda esto que está aquí, ¿no? La probabilidad de menos epsilon menor que el promedio menos P menor que epsilon. Nos queda esa probabilidad que nos interesa. Ahora bien, esa probabilidad, ahora tengo que estandarizar este promedio para aplicar la ley, el teorema central del límite. P ya es la esperanza de esto. Nos queda dividir entre el desvío estándar, ¿no?, para estandarizar esto que está aquí. Y para estandarizar entonces lo que hacemos es dividir entre el desvío estándar. Recuerden, la varianza es esto, pero la varianza del promedio es esto dividido n.
Por lo tanto, el desvío es la raíz cuadrada de esto sobre raíz de n, que haciendo la cuenta, ese raíz de n que nos queda dividido en el denominador, lo puedo poner en el numerador. La misma cuenta la aplico de ambos lados, de los tres miembros de la desigualdad, para mantener la igualdad, la equivalencia de sucesos. Y nos queda esto. Bien, esto que está en el centro es nuestra variable aleatoria, que es nuestro promedio estandarizado, y por lo tanto, por la ley de los grandes, por el teorema central del límite, teorema del límite central, converge con n suficientemente grande a una normal 0,1. Entonces, esta probabilidad que nos interesa es aproximadamente igual a la probabilidad de que la normal 0,1 esté entre estos dos valores que aparecen aquí. Perfecto. Esos dos valores, como esta es normal 0,1, es absolutamente continua, le podemos agregar un igual acá y no cambia nada, y por lo tanto es la función de distribución de la normal evaluada en este punto menos la función de distribución de la normal evaluada en este otro punto. Y eso es lo que aparece acá. Ahora, jugando con las propiedades de simetría que estudiamos cuando vimos la variable aleatoria normal, esto pueden jugar a través de áreas con la densidad. Nos queda dos veces la función de distribución en el punto positivo menos 1. ¿Sí? Eso es porque la parte del negativo lo puedo expresar como 1 menos justamente su simétrico. En fin, y lo que queremos al final es que esta probabilidad de la que arrancamos, que termina siendo aproximadamente igual a esto, queremos que esto sea 0,95. Ese era un dato que nos imponíamos. Bien, entonces avancemos. Lo que queremos hacer entonces es encontrar el valor que hace que, el valor aquí abajo, que hace que todo esto sea 0,95. Entonces queremos encontrar z tal que phi de z, despejando de aquí, el 1 pasa sumando y el 2 dividiendo. Entonces queremos encontrar el z que haga que todo esto sea 0, el z que haga que phi de z sea 0,975. Entonces podemos ir a buscar a la tabla de la distribución normal estándar, y ahí encontramos que para que la distribución normal estándar tenga una función de distribución acumulada de 0,975, necesitamos que el z sea 1,96. Bien, entonces el z tiene que ser 1,96 para que se cumpla esta relación. Eso quiere decir que este valor de acá adentro tiene que ser igual a 1,96. Perfecto, entonces sustituimos raíz de n por epsilon sobre raíz de p por 1 menos p, tiene que ser 1,96. Despejando n, que es lo que nos interesa, nos queda que n tiene que ser 1,96 al cuadrado por p por 1 menos p, todo sobre epsilon al cuadrado. Ahora viene un tema delicado. Nosotros p es justamente lo que queremos estimar, es desconocido para nosotros. Entonces, como p es una probabilidad, está entre 0 y 1, entonces esto que está entre 0 y 1 y esto que está entre 0 y 1 es una parábola y le pueden encontrar su máximo. Su máximo es justamente un cuarto, ¿no? Tiene raíz 0 y raíz 1, entonces el máximo se obtiene justamente en el punto intermedio entre las raíces, que es un medio, y justamente un medio por un medio nos queda un cuarto. Entonces, p por 1 menos p es menor o igual que un cuarto. Y por lo tanto podríamos tratar de acotar este valor por un cuarto, ¿no? Porque nos interesaría trabajar con n's lo suficientemente grandes. Lo que sí sabemos es que si esto lo acotamos por un cuarto, nos cubrimos un poco en el tamaño de la muestra. Entonces podríamos, porque eventualmente esto podría ser un poco más chico y nos daría que el n sería más chico. Entonces si pongo este valor lo más grande posible, estoy sobrecargando un poco el n, pero nos quedamos tranquilos que las condiciones que pedíamos se van a cumplir, porque estoy poniendo un tamaño de muestra mayor. Entonces, cambiando por un cuarto, nos queda que n tiene que ser 1,96 al cuadrado sobre 4 epsilon al cuadrado. Y eso aproximadamente es este valor. Entonces, para un epsilon particular, ¿no? Una precisión que queríamos tomar de qué tanto nos tolerábamos equivocarnos con nuestro promedio, vamos a encontrar un tamaño de muestra exacto. Por ejemplo, si el epsilon es 0,01, si yo lo que quiero que mi promedio no se aleje más de 0,01 del verdadero valor teórico de la proporción de los que están a favor, entonces, haciendo la cuenta aquí, debo tomar un n mayor a 9604. ¿Sí? La muestra tiene que tener 9600 montevideanos aproximadamente o más para que esté seguro de que, bueno, seguro no, con una probabilidad de 0,95 el promedio que yo haga con los datos de esa muestra diste en menos de 0,01 del verdadero valor teórico de la proporción de individuos que están a favor.
Este tipo de cuentas son los que hacen efectivamente las encuestadoras en elecciones, cerca de fecha de elecciones o encuestas de opinión en general. Bueno, y con eso terminamos esta semana con esa aplicación. La siguiente semana vamos a trabajar sobre el muestreo aleatorio simple.